Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 6. Verso 1 y verso 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Yo lo leo, sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Oremos. Bendito Dios, delante de tu presencia está nuestra vida. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu consejo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo moverse en nosotros, dándonos entendimiento, comprensión de tu palabra, y que podamos reflexionar muy adentro de nosotros sobre tu palabra el día de hoy. Levántate, Dios, levántate, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Meditando Segunda de Corintios, un punto trascendental que vemos en Segunda de Corintios es acerca de la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos acerca de la gracia de Dios y usted puede entender, puede comprender muchas cosas cuando hablamos de la gracia de Dios. Y puede hablar de la salvación, sin duda. Pero cuando vamos a Segunda de Corintios y el tema central es la gracia de Dios, lo que menos nos viene a la mente es que esa gracia de Dios viene acompañada de tribulaciones y angustias, persecuciones, aflicciones, incluso hasta el punto de perder la vida. Ciertamente, cuando hablamos de la gracia de Dios, hoy en día, esa gracia va enfocada a todas las cosas que podemos recibir aparte de la salvación de Dios. Esas cosas que son beneficio para nosotros. Inclusive la gracia de Dios se ha confundido con las bendiciones, con aquellas cosas que podemos obtener del mundo y que nos favorecen y que nos comparan inclusive con el mundo. Esto no es cosa ajena para nosotros. Usted lo puede ver y lo puede escuchar en sus teléfonos móviles, escuchando y viendo todos esos pastores que hablan acerca de la gracia de Dios y que usted tiene que estar bien y que como ha recibido esa gracia de Dios no tiene que padecer ninguna necesidad ni ninguna molestia, etc. Pero cuando vemos nosotros la realidad y cuando vamos nosotros a Segunda de Corintios, Pablo está hablando acerca de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios ciertamente es la salvación, como lo menciona el capítulo 6, verso 1 y 2. Lo vuelvo a leer. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo entonces está hablando de que está exhortando a los corintios a que no reciban en vano la gracia de Dios. Ahora, no es un tema que él empezó a abordar en este punto, sino que en realidad desde el capítulo 1 viene abordando acerca de esa gracia de Dios. Y para él, la gracia de Dios en el verso 2 dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Este es un pasaje que podemos nosotros ver en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 8. Pero él menciona, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y al último del verso 2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de ¿qué? De salvación. Para Pablo, la gracia de Dios es igual a la salvación, ¿cierto? Entonces, para Pablo,
todo lo que dijo anteriormente, exhorta a los hermanos que la gracia que han recibido, que es la salvación que han recibido, no la tomen en vano. Pero en medio de su enseñanza de la gracia y la salvación de Dios, hay un tema que se viene desarrollando en el libro. Pablo, hermanos, escribió esta carta, esta segunda de Corintios, que en realidad es la tercera carta que él escribe. Pablo en su segundo viaje misionero estuvo y pasó por Macedonia, y en la región de Acaya, que es donde está la región de Corinto, estuvo con los corintios, fundó la iglesia de los corintios, estuvo un año y medio predicando de la palabra de Dios. E inclusive cuando usted va al libro de Hechos, Pablo trabajó a la par de que estuvo predicando la palabra de Dios. O sea, no había quien lo sostuviera, quien mantuviera su estancia en Corinto. Por lo tanto, estando en Corinto, él tuvo que trabajar, hablando secularmente, y por otro lado, se dedicó a predicar la palabra de Dios en Corinto. Un año y medio. O sea, es que si podemos nosotros decir que si Pablo trabajó en ese lugar, trabajó muchísimo en ese lugar. Después de salir de Corinto, un año y medio después, se fue a Éfeso. Estando en Éfeso, hermanos, pasa una situación interesante. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar diferentes hermanos, diferentes circunstancias, y entonces Pablo tiene que escribir la primera carta a los Corintios. Tenían problemas, tenían circunstancias, todo se había salido de control, etc. Pero tiempo después, Pablo tiene que regresar otra vez a Corinto, y regresa a Corinto. Ese regreso a Corinto por segunda vez es un regreso que no se tiene registro ni en el libro de Hechos, ni tampoco en las cartas. Había problemas graves, hermanos, en la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo va a verlos, tiene problemas con ellos y regresa a Éfeso, y ahí ya en Asia, entonces escribe una carta que es una carta que se dice o se llama la carta de dolor, la carta de dolor. Mire, quisiera que me acompañara ahí, 2 de Corintios capítulo 2, verso 3 y 4. Dice el verso 3: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que tengo por vosotros. Que os tengo, dice. Entonces Pablo tuvo dificultades con los corintios, se va de ese lugar y escribe una carta para ellos. Esa carta es la carta, como menciona aquí, de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿sí? Y es una carta dura, que escribe a los corintios. Después de enviar la carta de tristeza o con lágrimas, Pablo espera la respuesta de la iglesia y se preocupa por la situación de los corintios. Durante este tiempo también enfrenta oposición y lucha en Éfeso, y finalmente, hermanos, se encuentra con Tito, que le trae buenas noticias. Esas buenas noticias es que esa carta hizo reaccionar a los corintios, y que los corintios se arrepintieron de su actitud con Pablo, y entonces Pablo escribe la segunda carta a los corintios que tenemos nosotros aquí. Esta carta, a través de lo que leemos, vemos que hubo un conflicto grande con ellos. ¿Cuál es ese conflicto? Si vamos nosotros a 2 de Corintios capítulo 5, verso 12 y 13, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 12 y 13. Mire qué dice aquí, dice: no nos recomendamos pues otra vez
a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no qué. Entonces dice, está como que haciendo mención de algo que ellos sabían, ¿cierto? Que había pasado. ¿Quiénes son estos que se glorían en las apariencias y no en el corazón? Verso 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, ¿es para quién? Para vosotros. ¿Por qué Pablo dice esto? Ponga atención a lo que está diciendo. Porque si estamos locos, Pablo no está hablando a la ligera, sino podríamos entender que la situación que vivió con los corintios, había a lo mejor ciertas personas que habían dicho que Pablo había enloquecido o que estaba loco por lo que predicaba. Si nosotros vamos al capítulo 10, verso 10 de Corinto, dice, porque a la verdad dicen, la carta son duras y fuertes, mas la apariencia corporal, ¿cómo? Débil, y la palabra, otra vez lo voy a leer, verso 10. Porque a la verdad dicen, Pablo está diciendo que esto es lo que dicen. Ahora vuelvo a insistir, viene de un conflicto con ellos, pasó algo con ellos. Entonces, ¿qué vemos? Que había dentro de la iglesia personas que decían que había enloquecido. ¿Y eso qué significa? Aquí menciona en el verso 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, ¿cómo? Débil. ¿Y la palabra? Entonces Pablo fundó esa iglesia, Pablo trabajó en esa iglesia, Pablo evangelizó esa iglesia y estuvo 1 año y medio trabajando en ella. El problema de que hubiera personas que desacreditaran a Pablo diciendo que había perdido la razón, y personas que habían dicho que lo que decía es despreciable y menospreciaban su palabra, en realidad era grave, porque lo que él predicaba, ¿qué era? El evangelio. Y al decir dentro de la iglesia que lo que él predicaba no era en realidad algo edificante, sino que era de locos y era menospreciable, y que aún su porte era débil, ¿qué había? Un menosprecio para Pablo, y a su vez un menosprecio para lo que él predicaba. Entonces lo que él estaba compartiendo y compartió durante 1 año y medio, ahora para los corintios, ¿qué era? Nada. ¿Se imagina el corazón de Pablo, hermanos? ¿Se imagina el corazón de Pablo? ¿Qué cree que sintió Pablo cuando la iglesia, o que tuvo que ir y vio cómo la iglesia le menospreciaba y menospreciaba el evangelio que él predicaba? Ahora, ¿usted piensa que Pablo estaba preocupado porque él no estaba siendo reconocido? No. ¿Cuál era la preocupación de Pablo, hermanos? Hermanos, que el evangelio que él estaba predicando en realidad se disolviera, fuera nada para la iglesia. Por lo tanto, en medio de la segunda carta que tenemos aquí, hay un tema que es la gracia de Dios, la salvación de Dios, pero otro de los temas importantes es la tribulación en medio de esa gracia, las adversidades en medio de esa gracia. ¿Cómo afrontarlos y de qué manera tienen que afrontarlas? Pero era algo que Pablo estaba experimentando en carne propia, que había experimentado en carne propia. Cuando nosotros vimos el capítulo 1, habló acerca de un Dios de consolación. Eso lo vimos el día miércoles. No lo voy a repetir. Si quiere ver esa predicación, está en las redes sociales, está en Facebook, donde nosotros estamos subiendo todas las predicaciones. Esa consolación, nosotros dijimos que la consolación no se refería a que todas las cosas van a estar bien, no,
Se refería a que esa salvación que Dios nos ha dado por medio de que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las tribulaciones y aflicciones que van desarrollándose en la vida del creyente, Dios por medio de su Espíritu Santo garantiza que ese creyente llegue a la salvación perfecta. Eso Pablo lo va desarrollando a través del capítulo o de los capítulos de Corinto. Hermanos, somos salvos. Amén. Pero si usted dice que es salvo, ¿qué significa eso? A través de 2 de Corintios, Pablo lo que va a hacer es recordarles la obra que Dios ha hecho en ellos, pero que a pesar de las tribulaciones que puedan experimentar ellos y Pablo, Dios entonces a través de su obra de gracia garantiza que nosotros podamos llegar a esa transformación de nuestros cuerpos. ¿Cómo es esto? Vamos al capítulo 3 de 2 de Corintios. Desde el verso 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, ¿de qué? Del corazón. Esto, lo que está diciendo, es en realidad lo que vemos en el libro de Jeremías capítulo 31. Busquemos, por favor. Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31 habla del nuevo pacto. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué? Por pueblo. Está hablando de un nuevo pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto lo vuelve a mencionar la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Dice el verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, ¿qué? Un corazón de carne. Esta expresión, hermanos, dice el verso 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, ¿y qué? Y los pongas por obra. Si vamos a Corintios, hermanos, si vamos al libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3, Pablo está hablándole a los corintios, dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué, hermano? Sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, ¿de quién? Del corazón. Está haciendo alusión al Antiguo Testamento en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel. ¿Qué va a hacer Dios? Un nuevo pacto. ¿Cómo va a hacer eso? Va a cambiar nuestro ser interior, nos va a dar un nuevo corazón, un nuevo ser, va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón ¿de qué? De carne. Ahora, verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Ezequiel dice que iba a cambiar nuestro corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne, e iba a poner su espíritu en nosotros para que andemos en sus estatutos, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y en el verso 6 de 2 de Corintios 3 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. Verso 7. Y si el misterio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de quién? Del Espíritu. Ok, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cómo escribió Dios la ley en el Antiguo Testamento? El primer pacto, ¿cómo fue? ¿En qué fue? En piedra. Fue en piedra. En tablas de piedra. ¿Sí me explico? El segundo pacto no va a ser a través de tablas de piedra, sino que Dios va a escribir, dice, en la mente y en el corazón de las personas. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Va a transformar sus corazones, va a cambiar sus corazones. Ese cambio de corazón es donde Dios va a poner su espíritu para que esa persona pueda vivir bajo sus estatutos y sus ordenanzas. Ahora, ¿qué dice el verso 7? Ese primer misterio, verso 7, y si el misterio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, ¿a qué se refiere? El primer pacto. El primer pacto donde se dio la escritura en piedra, que el cual no pudieron obedecer esas personas. Dice el verso 7, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Sí se acuerdan? Cuando Moisés entraba al tabernáculo y bajaba, ¿qué resplandecía? Su rostro. Y de hecho se ponía un velo, ¿no? Para que no fijaran esa gloria que él estaba. O sea, ¿era algo glorioso, hermanos? Que él bajara con el rostro resplandeciente, ¿sí o no? Sí. ¿Era algo impactante para ellos? Claro. O sea, tenía algo de gloria ese pacto que se hizo en ese lugar. Verso 7. Verso 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, el nuevo pacto donde está el Espíritu Santo obrando en la vida de la persona es todavía más glorioso. ¿Sí se explica? Lo que está diciendo la palabra es que nosotros ahora, la obra del Espíritu Santo en nosotros es más glorioso todavía que lo que Moisés experimentó entrando él a la misma presencia de Dios y estando su rostro resplandeciente. O sea, quiere decir que nosotros tenemos todavía más gloria, no por nosotros, sino es la obra de ¿quién dice aquí? Del Espíritu. Verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, cuando está hablando del ministerio de condenación, habla de ese primer pacto, el cual ellos no pudieron llevar a cabo. Se está refiriendo a eso, hermanos. Ese primer pacto que se dio a Moisés, el pueblo lo quebrantó y entonces Dios prometió un segundo pacto. Ese segundo pacto está el Espíritu Santo centrado ahí a través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Es quien está actuando en nosotros y es el que está diciendo aquí que ese ministerio que está llevando a cabo es más glorioso que inclusive lo que experimentó Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Ahora, verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? ¿Qué significa esto? El ministerio de justificación. A través de Cristo Jesús, nosotros hemos sido declarados justos, justificados, sin culpa, hermanos. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. O sea, ¿qué significa? Si ese primer pacto fue glorioso, no es tan glorioso como ese nuevo pacto. Dice, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, ese primer pacto se acabó, pero aún así tuvo gloria. Mucho más glorioso será, ¿qué, hermano? Este segundo pacto va a permanecer. Es eterno, hermanos. ¿A través de quién? De la obra de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser ¿qué? Abolido. O sea, Pablo, ¿qué está diciendo? Pues ahora, en lugar de Moisés que tapaba su rostro, ahora se lo decimos abiertamente a ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. Entiendan que este nuevo pacto es mucho más glorioso que el primer pacto que fue con Moisés. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo ¿qué? Se les quitará. ¿Qué significa? Así como Moisés se puso el velo para que no miraran su rostro resplandeciente por la gloria de Dios, ellos, al ver ese primer pacto, todavía, hermanos, todavía hasta el tiempo de Pablo y todavía hasta el día de hoy, el pueblo de Israel o el pueblo judío todavía no acepta ese nuevo pacto a Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienen un velo todavía. Y ese velo solamente lo puede quitar ¿quién? Cristo. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Ahí hay libertad. Verso 18. Leemos juntos, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así como Moisés entró a la presencia de Dios y Dios pudo hablarle y estar en esa presencia, él pudo reflejar con su rostro la gloria de Dios. Pues esta gloria, la cual nosotros tenemos a través de la obra del Espíritu Santo en la obra de nuestro Señor Jesucristo, es más gloriosa. Podemos entonces nosotros, cada vez que estamos delante de la presencia de Dios, ser semejantes a Él. Somos transformados en la misma imagen. ¿Y quién hace esa obra? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa? Es la obra del Espíritu Santo quien está trabajando en nosotros. No se terminó cuando creímos en Cristo. No cuando creímos en Cristo, cuando dijimos: Señor, acepto como Señor de mi vida. Se acabó ahí la obra de Dios. No, esa obra sigue trabajando en nosotros, perfeccionándonos día a día. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿A través de qué? De parecernos cada día a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la obra del Espíritu. Miren el capítulo 4,
verso 4. ¿Cómo fue esto? Verso 3, desde el 3 lo leo, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué significa? Aquellas personas que todavía no han reconocido a Cristo Jesús, es porque todavía están cegados. ¿Sí me explico? Ahora, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. ¿Quién hizo esta obra para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y conocer a Dios y aceptarle y tener fe en Él? Es Dios mismo quien alumbró nuestros corazones para que volteáramos a ver a Dios y volteáramos y reconociéramos a Cristo como Señor de nuestras vidas, y entonces pudiéramos nosotros, hermanos, pertenecer a ese nuevo pacto y entonces ser transformados día a día, de gloria en gloria, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No fue una obra nuestra, sino es la obra de ¿quién? Es la obra de Dios mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el creyente debe de ir siendo transformado, cambiado. Ha recibido la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Ha recibido la luz gloriosa, se le ha quitado el velo, ahora puede ver, ya no está en oscuridad, ahora puede mirar claramente hacia dónde va. Ahora, en medio de esta salvación que está utilizando Pablo y que está mencionando Pablo, que es la gracia de Dios, introduce este tipo de temas. Capítulo 4, hermanos, verso 10 y verso 12. Desde el capítulo 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de ¿quién? O sea, esta gracia que hemos recibido, ¿en dónde está depositada? No sé, ¿dónde es eso? ¿Dónde? Ahí en mi casa tengo unas ollitas de barrito ahí está depositado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Estos vasos de barro, tesoros de vaso de barro, ¿quiénes son? Nosotros. Jarritos de Tlaquepaque, ¿no? ¿Sí conocen los jarritos de Tlaquepaque? Yo no los conozco, ¿eh? A mí me han dicho que están feos y delicados. Dicen que con cualquier cosa se rompen. Y aparte de que están así de frágiles, están feos. Pues no sé si seamos así como los jarritos de Tlaquepaque, pero esa gracia está depositada en nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo Pablo, cómo explica la vida nuestra vida, nuestro cuerpo? ¿Cómo? Frágil. Hermanos, un vaso de barro, ¿qué es lo que es frágil o no? Claro, cualquier cosa y se rompe. Dice aquí, ¿para qué? ¿Para qué nos muestra nuestra fragilidad? ¿Para qué? Dice, para que la excelencia del poder, ¿qué? Sea de Dios y no de nosotros. O sea, somos tan frágiles, escúcheme, tan frágiles que cuando vamos avanzando, escúcheme, cuando vamos avanzando y cuando nuestra vida se va perfeccionando y vemos cómo Dios está obrando, debemos de recordar que somos un jarrito de Tlaquepaque, que no depende de nosotros, que somos tan frágiles, que somos tan débiles, que aún lo que vamos avanzando, si es que hasta ahorita todavía seguimos, no depende de nosotros, sino de ¿quién? De Dios.
Es Dios el que está obrando en nosotros. Esa gracia, eso que prometió en el Antiguo Testamento se va perfeccionando en nosotros, pero por nuestra fuerza, no. Hermanos, si fuera por nosotros, ya hace tiempo que hubiéramos desmayado. Y entonces dice el verso 8. Leo el verso 8. Que estamos atribulados en todo, mas no que, hermanos, angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí se entiende? Dios ha hecho esa obra gloriosa de salvación para con nosotros. Ese nuevo pacto que Él prometió desde el Antiguo Testamento se perfecciona en nosotros. Hoy nosotros podemos estar totalmente de acuerdo con la palabra de Dios y decir amén, porque ese nuevo pacto se está perfeccionando en nosotros, se va llevando a cabo en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Pero también tenemos que reconocer que somos frágiles. Pero en medio de esa fragilidad vienen tribulaciones, pero no estamos angustiados, dice. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Verso 10, leemos juntos, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué estamos reflejando siempre? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Fue rechazado, Jesucristo fue vituperado, fue rechazado por todos. ¿No fue así? Fue maltratado injustamente y fue muerto injustamente. Entonces, cada vez que vienen esas situaciones a nosotros, donde decimos es que nosotros no nos merecemos esto, y sí, no lo merecemos, pero vienen tribulaciones y aflicciones que no corresponden con lo que yo estoy haciendo, Señor. ¿Por qué viene esto? ¿Qué vamos nosotros haciendo? ¿Qué estamos reflejando? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero para qué? Dice aquí en el verso 10, para manifestar también en nuestras vidas que la vida de Jesús. ¿Y cuál es la vida de Jesús? ¿A qué se refiere? No tan solo esas aflicciones que venían a Él, sino Jesús, ¿cómo se comportó a pesar de todas esas situaciones? ¿Cómo vivió a pesar de todo eso, hermano? ¿Cómo vivió? Buscando la voluntad de Dios siempre. Buscando la voluntad de Dios. ¿Y qué decía? No, yo no digo nada si no es la voluntad del Padre. No hago nada por mí mismo, sino yo busco hacer la voluntad del Padre. Yo no vine para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros, ¿qué vida reflejamos? ¿En medio de qué? En medio de las tribulaciones. Pero la gracia de Dios está por nosotros, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? Hemos recibido esa gracia porque el que está actuando en nosotros es el Espíritu de Dios. Y eso es porque nosotros hemos creído en Cristo. Entonces esa gracia va actuando en nosotros también en medio de ¿qué? De las aflicciones. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 14 dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, Pablo, ¿dónde estaba el corazón de Pablo? ¿Dónde estaba la confianza de Pablo? ¿Dónde, hermanos? No, yo sé que en Dios, hermano. Yo sé que en Dios. Pero leí el verso 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. ¿Quién resucitó al Señor Jesús, hermano? Dios Padre. Dios Padre, a nosotros. ¿Quién es a nosotros? A los que estamos en ese nuevo pacto, en donde el Espíritu está transformándonos a la imagen de Cristo. Esas personas, dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, hermanos? Miren,
En el capítulo 1, dice, verso 21 y verso 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué, hermano? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras del Espíritu, hermano? Vamos a Efesios, búsquelo rapidísimo. Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con qué, hermano? Con el Espíritu de la promesa. Fuimos sellados, ¿sí? Es lo mismo que dice 2 de Corintios, ¿de acuerdo? Ahora, verso 14, ¿para qué? Que es las arras de nuestra herencia. ¿El Espíritu son las arras de qué? O sea, ¿qué son las arras? ¿Qué son las arras? A ver, los que se casaron, ¿qué son las arras? ¿Para qué entregan las arras? Es la garantía de qué. Yo voy a proveer. Si eso lo decimos nosotros, humanamente hablando, que somos jarritos de Tlaquepaque, imagínese Dios diciendo: aquí está la garantía de qué, de lo que vas a recibir. Imagínese, hermano. Ahora, ¿cuál es esa herencia? Dice aquí en el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué esperamos? Ser transformados, que nuestro cuerpo sea transformado, glorificado, y estar en la presencia de nuestro Dios juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu que ha puesto Dios en nosotros, ¿qué es, hermano? ¿Qué es? La promesa. ¿Esa promesa de qué? ¿De que vamos a qué? Vamos a llegar, hermano, a ese lugar. No lo digo yo, ni lo dice usted. ¿Quién lo está diciendo? Dios. ¿Por medio de quién? De la obra de nuestro Señor Jesucristo. Está dándonos el Espíritu, y ese Espíritu va a trabajar para llevarnos a ese lugar, independientemente y en medio de ¿qué? Las tribulaciones. ¿Sí me explicó? Regresamos, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 4. Ahora verso 16 y 18 dice: por tanto, o sea, ¿cómo concluye esta parte Pablo? Por tanto, no, ¿qué, hermano? ¿No qué? No desmayamos. Antes, aunque antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué, hermano? Y si es cierto, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes cuando aceptó a Cristo en su corazón y se entregó al Señor, rejuveneció 20 años y ahora vive eternamente unos 20, 25 años y no envejece? ¿Cuántos? La realidad es de que nuestro cuerpo que va envejeciendo y vamos enfermando y tenemos más achaques, ¿no? Los jóvenes no lo entienden, pero los que ya estamos en los 50 y los que están más arriba de los 50 pues, nos dicen: ay, ustedes son chavos todavía. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque hay cosas también, vienen situaciones, enfermedades, y es cierto, ¿no? Dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué, hermano? El interior, no obstante, se renueva, ¿qué? De día en día, de gloria en gloria. Se va transformando. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí se explica lo que está diciendo aquí? Hemos recibido esa gracia de Dios
Y esa gracia de Dios sigue actuando en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevarnos a la resurrección de los muertos, a la transformación, a la glorificación de nuestros cuerpos, para que estemos un día con nuestro Señor. Pero en medio de eso, hermanos, vienen tribulaciones, vienen aflicciones, pero aunque somos atribulados, no estamos angustiados. Aunque estamos en apuro, no estamos desesperados. Aunque estamos perseguidos, no estamos desamparados. Y aunque estamos derribados, no estamos destruidos. Por lo tanto, teniendo en mente que esa obra se va perfeccionando en nosotros a través del Espíritu Santo, aunque estamos en tribulación, hermanos, no desmayamos. Aunque estamos en este batallar diario, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva y tiene más ganas, ¿o no?, de servir al Señor, de vivir para Él. Es lo que está diciendo el pasaje. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea, miren lo que está diciendo Pablo, hermanos. Si alguien sufrió, antes de que sigamos, si alguien sufrió por el Evangelio, eso fue Pablo. O sea, aparte, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo magnífico. Pero si alguien puede decir, yo lo sufrí, y ustedes lo van a leer, y va a haber oportunidad de ver cómo desglosa lo que pasó por el Evangelio, hermanos. Si alguien sufrió por el Evangelio, fue Pablo. Y para Pablo, lo que él sufrió, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama? Tribulación momentánea. Escuche. ¿Por qué? ¿Por qué momentánea? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. ¿Qué significa esto? Pablo está siendo atribulado, hermanos, y padeció toda clase de persecución. Inclusive su vida llegó a estar varias veces, en ocasiones, al punto de la muerte. Primero por terceros y otros por circunstancias externas, pero siempre estuvo su vida ya bajo la muerte. Pero dice este verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce, fíjense lo que produce la tribulación en nosotros, un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Entonces esa tribulación, ¿Dios qué hace? La transforma, ¿para qué? La transforma para un bien. Para un bien. ¿Para qué sentido? ¿Para qué bien? Para que esa persona pueda llegar, ¿a dónde? A esa resurrección de los muertos, a esa transformación. Por eso viene en nuestra mente ese pasaje que decimos, y a todos los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. ¿Y ese bien qué es? Es llegar a ese punto. Todo actúa, bueno o malo. Verso 18. Leemos juntos, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué miramos, hermanos? Las cosas que no se ven. O sea, ¿qué miramos? La obra del Espíritu Santo, la promesa de Dios de llevarnos, la resurrección de los muertos, el estar en la presencia de Dios. Esas cosas no se ven, pero esas cosas las ha prometido Dios. Y la promesa está puesta en nosotros de que vamos a llegar a ese punto. Por eso yo te tengo que decir hoy que debes de garantizar que el Espíritu Santo esté en ti. Porque si el Espíritu Santo no está en ti obrando, tú no vas a llegar a ese punto. Porque somos muy frágiles. Y ese tesoro está en vasos de barro. Y si ese vaso de barro no tiene ese tesoro, en cualquier momento se rompe. A pesar de la angustia, a pesar de la tribulación, seguimos adelante. A pesar de las dificultades que todos experimentamos de una u otra manera, aquí estamos. Y no es por nosotros, ¿es por quién? Es por Dios que va obrando en nosotros para llevarnos a ese punto. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación, Pablo lo dice,
no debemos de mirar las cosas que se ven, porque son, dice, temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, para terminar, capítulo 5. Dice verso 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla de nuestra morada terrestre? Nuestro cuerpo. Dice que sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, nuestro cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, ¿qué significa se deshiciere? ¿Qué significa se deshiciere? Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es si morimos, ¿qué? Tenemos de Dios, ¿qué, hermanos? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿De dónde? ¿Sí me explicó? No se acaba aquí. ¿Qué está diciendo Pablo? No se acaba aquí. Si nosotros morimos, no se acaba aquí. Tendremos un edificio, si tenemos esta casa, ¿no? O sea, ¿qué dice aquí esta casa? Pues en el cielo tenemos ¿qué? Un edificio. No es que haya un edificio, hermanos. No hay un edificio en el cielo, sino que está haciendo un ejemplo. Si esa es nuestra casa, este cuerpo, pues allá tenemos un edificio. O sea, ¿qué está diciendo? Es algo enorme. Verso 2: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación, ¿qué? Celestial. O sea, la mirada de Pablo, ¿hacia dónde estaba? Pero él estaba viviendo ¿qué? Aflicción. Tenía un problema con los corintios. Pero no tan solo eso. Si usted lee el capítulo 1, dice que mientras esperaba la respuesta, casi estuvo su vida en peligro. Y fue de persecución en persecución. O sea, se le estaba viendo mal. Hay un pasaje que dice: mientras yo esperaba, las puertas se me abrieron para predicar el evangelio, pero yo en mi corazón estaba angustiado. Pablo estaba preocupado. Primero, ya ni siquiera le importaba su propia vida, vamos pues, le importaba saber cómo habían reaccionado los corintios. Vean nada más. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo, su corazón, su mirada no estaba en las cosas que estaba experimentando en ese momento. Claro que es difícil, por supuesto, hermano. Yo no estoy diciendo que es fácil esto. No, para nada. No estoy diciendo de que, ay, hermano, no vivimos así porque no queremos. No. Sí, claro que cuesta trabajo, y es la obra del Espíritu Santo obrando en la vida de Pablo. Él no es el que estaba obrando así, sino es el Espíritu Santo en él. Por lo tanto, ¿qué vemos en el verso 2? Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo lo que está diciendo es: este es el corazón del creyente. ¿Hacia dónde queremos ir, hermano? Allá, a ese lugar. Ser revestidos de ese ser celestial. Verso 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido ¿qué? Por la vida. Todo lo que Pablo está mirando es ese momento. Verso 5: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué, hermano? La vuelve a repetir. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál es la confianza de Pablo? ¿Por qué está tan confiado de que va a llegar allá? ¿Por qué? Porque ¿quién está actuando en él? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es, según Pablo? Las arras, la promesa indiscutible de que si tú tienes el Espíritu, a pesar de lo que estés pasando, Dios te va a llevar a ese lugar y te va a transformar y vas a estar en su gloria. Amén, hermanos. A pesar de lo que estemos viviendo. Verso 6: así que vivimos confiados, ¿cómo? Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿sí? Todavía estamos aquí y todavía esperamos, ¿no? La transformación, ¿sí? Verso 7: porque por fe andamos
no por vista. ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén o no? Por fe andamos. ¿Por qué? Porque esperamos, hermanos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que se espera y lo que no se ve? Lo que Dios prometió, la transformación de nuestros cuerpos, la glorificación, la resurrección de los muertos, que es lo mismo. La salvación perfecta, la segunda venida de Cristo, ahí vamos. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué? O sea, para Pablo, ¿qué dice? Para mí mejor sería ya estar allá con él, ¿no? En el libro de Gálatas lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No porque Pablo se quisiera suicidar, porque nunca lo hizo, sino que Pablo, que entendía, sería mejor para mí estar en la presencia de Dios, pero si Dios me quiere aquí, bueno, vivo para Él. Entonces miren lo que dice el verso 9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, que, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra vida? ¿Agradar a quién? A Dios. ¿En medio de qué? En medio de la adversidad. Yo sé que otra vez lo voy a decir, no estoy diciendo que esto es fácil, pero la Biblia nos está diciendo a través de Pablo, inspirado por el Espíritu, que ese Espíritu Santo que está obrando en nosotros y que está transformando nuestras vidas de gloria en gloria en la imagen de Cristo, Él es el que produce todo esto en nosotros. Que a pesar de las situaciones, nosotros sigamos adelante buscando al Señor, buscando agradarle en todo. Verso 9, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros, verso 9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Cuál es la vida, hermanos, del creyente? ¿En dónde está? La vida del creyente es una vida que ha recibido la gracia, la salvación de Dios. Y esto no es otra cosa que el haber creído en Cristo y que el Espíritu Santo de Dios esté actuando en nosotros. Pero en medio de la vida, de esa vida del creyente, hay adversidad. Y independientemente de la adversidad que pueda venir, Dios, a través de su Espíritu Santo, trabaja en nosotros para que, a pesar de la aflicción, no desmayemos. A pesar de las circunstancias adversas, no dejemos y desistamos, sino que sigamos adelante, buscando a Dios, buscando agradarle a Dios en todo. ¿Quién puede decir: ay, es que todo está bien, no sé de qué habla Pablo, para mí esto, porque yo siempre estoy bien, no pasa nada en mi vida, por Dios? Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos atravesado tantas cosas y hoy estamos aquí? ¿Por qué cree que es? Porque es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Ahora, es una realidad que a veces, hermanos, nosotros no vivimos de acuerdo a lo que estamos haciendo. Porque Pablo buscaba satisfacer y agradar al Señor en todo. Y a veces nosotros perdemos, la verdad, el tiempo buscando agradarnos a nosotros o agradar al mundo. Hermanos, la gracia de Dios no se termina en el momento que recibimos a Cristo. La gracia de Dios nos acompaña todo el tiempo. ¿A través de quién? De la obra del Espíritu Santo. Y nos va fortaleciendo día a día en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y nos va haciendo que nuestra vida se asemeje cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso independientemente de las tribulaciones y aflicciones que puedan venir a nuestras vidas. Y para eso
de verdad se lo digo, bendito sea nuestro Dios. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios por la obra que Él hace en nosotros. Si no fuera por esa obra, ¿dónde, de verdad, hermanos, dónde estuviéramos el día de hoy? Oremos.